En educación, Màxim Buch ha confirmado el aumento de la ratio en 5 alumnos más por aula, aunque ha asegurado que, según algunos estudios, este hecho no repercute en el rendimiento de los niños. Eso sí, para el conseller, el perjudicado por esta medida es el profesor, aunque a su entender todos tienen que contribuir a paliar el déficit. Hay estudios que demuestran que no afecta al nivel que alcanzan los alumnos, es decir, la prueba la tenemos que tanto en Andalucía como en el País Vasco, que tienen el mismo número de niños por aula, pues el rendimiento es muy distinto, es decir, no depende del número de niños por aula, sino más bien del programa de estudios, de la forma que tienen los profesores. En el turno abierto para preguntar por los aspectos derivados de los recortes, el concejal del Bloc, Facund Puig, ha criticado las palabras del conseller respecto al aumento de la ratio en las aulas y ha señalado que los grandes perjudicados son los alumnos. Jo soc docent i em fa molta gràcia, per no dir una altra cosa molt més dura, la reflexió que vostè fa en relació a l'increment de ràtios en les aules, dient que els únics afectats són els professors. Això és totalment incert. Els grans afectats, per desgràcia, no seran els professors, seran els alumnes, perquè un increment de persones per aula no només dificulta el control de l'aula, sinó que dificulta moltíssim el procés d'aprenentatge. I li posaré una prova molt evident. Els col·legis privats, la seva base més important, la basen precisament en la escassa quantitat d'alumnes que hi ha per aula. O sigui que, per favor, eixa milonga no me la vulga vendre. El edil nacionalista ha preguntado también al conseller si no consideraba que la fuerte subida de impuestos que ha aplicado el Consell a los valencianos se debe a la pésima gestión llevada a cabo por el Partido Popular en estos años. Màxim Buch ha reconocido que algunas cosas no se han hecho bien, pero a renglón seguido ha añadido que la infrafinanciación por parte del Estado es la principal causante del déficit en la Comunitat Valenciana.